Buenas tardes a todos desde la ciudad de Barcelona. Y para aquellos que la vais a ver esta videoconferencia de una forma diferente, no en directo, sino en diferido, pues buenos días, buenas tardes, y si lo veis por la noche, evidentemente, buenas noches. Una vez más encontramos un tema de hermetismo. En este caso, hermetismo hindú. Hablar de un principio. Voy a decir un principio, pero realmente no es un principio, es un eterno. Del eterno femenino. Está el principio masculino y está el eterno femenino. Vamos a hablar del eterno femenino y de una parte del eterno femenino. Una parte que los hindúes la denominan Kundalini, pero que también tiene sus apellidos. En este caso sería Devi Shakti Kundalini, que puede ser traducido de muchas formas, pero nosotros hemos escogido esta traducción porque nos ha gustado. La traducción sería el desarrollo total de la energía divina femenina. Entonces, dicho esto, muchos autores lo hacen muy bien. Perdona un segundo. Empiezan hablando de lo que es la Kundalini en el ser humano. Y es una cosa que está bien. Pero para no hablar como ellos, que lo hacen muy bien, vamos a hablar un poco de otra forma. Vamos a hablar desde un punto de vista totalmente diferente, pienso, o al menos a mí me parece. El eterno femenino. Cuando hablamos del eterno femenino, lo asociamos a nuestra especie. Somos humanos. Y dentro, los humanos son mamíferos. Y tenemos el sexo, el género sexual, lo tenemos por separado. Hombres y mujeres, testículos y ovarios. Son las dos formas que conocemos de los seres humanos. Habitualmente, la parte de hembra, la parte femenina, de una forma anatómica, no me pongo en otros lugares, anatómicamente, fisiológicamente, no entro en otros temas, ni mucho menos, cada uno puede sentirse como se sienta. Nosotros predicamos la tolerancia, menos el delito, lo demás la tolerancia. Se asocia, el eterno femenino se asocia con la hembra, mamífera. Y el principio masculino se asocia con el macho. Pero Devi Kundalini, que es femenina, se encuentra tanto en el macho, en el ser humano, hombre, y en el ser humano, mujer. Aunque ella es, vuelvo a decir una vez más, su aspecto es femenino. Entonces viene una pregunta. Lo femenino, lo hembra, solo ha existido cuando hay una especie mamífera. Evidentemente que no, porque hay otros animales que no son mamíferos y que también tienen los dos sexos, por separado. Y hay plantas.
Entonces, antes de que existiera la propia creación animal, vegetal, el eterno femenino ya existía. Y los humanos pertenecemos al eterno femenino, igual que al principio masculino, pero hablamos del eterno femenino. Pertenecemos. Y tenemos rasgos y características del eterno femenino, seas de un sexo o seas de otro. La Kundalini la tenemos. Y de aquí empezaríamos a hablar cómo se puede desarrollar, qué facultades tiene, pero tampoco queremos ir hacia allí. Vuelvo a decir, anterior a la creación de este mundo, el eterno femenino ya existía. Entonces, por preguntar o por preguntarnos si el eterno femenino existe en todo, una parte del eterno femenino que es Kundalini, el desarrollo total de la divinidad femenina, de esta energía, de esta divinidad energética, como pregunta, ¿existe también la Kundalini, aparte de los seres humanos, en los animales? Aquí es una pregunta interesante. ¿Mi gato tiene Kundalini? ¿Mi perro tiene Kundalini? Estoy hablando de mamíferos ahora. La pregunta sería, ¿y por qué no? Mi pensar y el pensar de otros estudiantes y estudiosos del mundo hermético y dentro de esta energía divina femenina es que los animales, mamíferos, también tienen la Kundalini. ¿Y el resto de animales? Nuestro pensar es que el resto de animales, un saltamontes, una mariposa, una tortuga, un águila, un cuervo, toda especie de animales también tienen Kundalini. O sea, y solo el mundo animal tiene Kundalini, porque el mundo vegetal tiene mi rosal Kundalini. Pues sí, nuestro pensar es que el árbol, el rosal, la brizna de hierba, el roble, el castaño, también tienen Kundalini. O sea, en el mundo animal y el mundo vegetal. Y ya por seguir preguntándonos, ¿y el mundo mineral también tiene Kundalini? En nuestro pensar, el mundo mineral también tiene Kundalini. Y para seguir, por no nos pararnos aquí y seguir con estas preguntas, vuelvo a decir para nuestro pensar. ¿El planeta Tierra tiene Kundalini? En nuestro pensar, el planeta Tierra tiene Kundalini. Y Júpiter también. Y Marte también. Y la Luna, o Selene, también. ¿Tiene Kundalini? Pues seguimos diciendo que sí. ¿Y nuestro universo tiene Kundalini? Sí. ¿Y el Sol que vemos tiene Kundalini? Sí. ¿Y la estrella, que es un Sol, que también vemos, tiene Kundalini? Sí. ¿Kundalini está en todo? Sí. En nuestro pensar, no solamente en el ser humano. Así que eso, cuando hablamos solamente de una especie, la humana, y hablamos de Kundalini, en nuestro pensar también se puede extender a todo lo que nosotros vemos e incluso a lo que no vemos. Y aquí viene una pregunta. Y es la siguiente.
La Kundalini habitualmente, digo habitualmente, me voy a explicar, somos 8.000 millones de personas en el mundo y no las conozco todas. Entonces, me baso en textos antiguos, hindúes. Se dice que el ser humano tiene la Kundalini enroscada y dormida. No la tiene ni despierta ni levantada. Y la pregunta ya, que seguimos haciéndonos preguntas, es: ¿y los animales tienen la Kundalini enroscada y dormida? No, la tienen despierta. Y esto ya parece, ¿verdad? Los vegetales, pues también. Y los minerales también. Y el planeta Tierra también. Y el Sol también. Y la Luna también. Y los planetas también. ¿Todos los animales, todos vegetales, todos minerales tienen la Kundalini despierta? No, hay algunos que no. Y aquí tendríamos que hablar de la rueda del Samsara y no vamos a entrar. Pero la mayoría tiene la Kundalini despierta. Y al ser humano, los hindúes dicen que el ser humano la tuvo despierta y levantada. Pero que ahora el ser humano, por ciertas causas y motivos, que tampoco quiero entrar en ese momento, la tiene enroscada y dormida. Yo estoy hablando de la Kundalini, todo el rato. Devi Shakti Kundalini. En todo momento. Entonces, la mayor virtud, que es el pensar y el razonar, es superior a la virtud que tienen los animales, los vegetales y los minerales, los soles y el resto, que es tener la Kundalini despierta. No. Es más importante tener la Kundalini despierta que razonar y pensar. Vuelvo a decir, tema para reflexionar hay. Y siempre lo estoy diciendo bajo mi humilde punto de vista. Siempre. Y de algunos otros. Pero siempre me bajo mi humilde punto de vista. Sigo. Entonces, la Kundalini, una de sus grandes virtudes, ¿cuál sería? Y lo voy a decir poco a poco y lentamente. La Kundalini. El despertar. Estoy hablando de la Kundalini, Por favor, Kundalini. No estoy hablando del Proserpina, de otro aspecto del eterno femenino que es la madre muerte. Estoy hablando de Kundalini. Bien. Uno de los aspectos que tiene Kundalini es que tiene la capacidad de frenar y no permitir que se desarrolle eso que denominamos el yo o el ego, pedazo de ego que tienes. Por eso, animales, plantas y minerales son inocentes, casi todos ellos. No me hagáis decir nada más. Casi todos ellos son inocentes. Y el ser humano, que cada uno se juzgue a sí mismo. El ser humano, inocente, en un tramo de su vida lo es. Después, con la autocrítica descubrimos cosas que tenemos cada uno. Y los planetas y los soles y las lunas tienen Kundalini y son inocentes. Me explico. Los planetas o tienen genios
o tienen cosmocratores. Y los genios, los cosmocratores, su parte divina, tienen la Kundalini levantada. Quizás su parte humana también la tiene levantada, o no, ahí ya no entro. Pero su parte divina sí que la tienen. Y son también seres de ese grado de conciencia llamado inocencia. O sea, que el ego, que tendrá muchas cosas, pero inocente no es, ahí no entra. Y no entra, digo que no entra, y no puede ser desarrollado porque se tiene Kundalini. No estoy diciendo que la eliminación lo haga Kundalini. Sabemos que la eliminación pertenece a otro aspecto del eterno femenino. Por eso cuando un ser humano dice, quiero desarrollar la Kundalini, y estudia las 8 virtudes de la Kundalini, te das cuenta que es un freno, si es que coges el camino de la Kundalini, es un freno para el ego, para el yo. Lo estás frenando. Y a medida de que ejercitas más para despertar la Kundalini, y a medida que la Kundalini despierta, no permite que según qué cosas hagas. No permite según qué cosas hagas. La misma energía de la Kundalini. Y te estimula para hacer otras. Y te ayuda para hacer otras. Y hay otras que frena para que hagas. Por lo tanto, ¿es importante despertar Kundalini? Sí. ¿Cómo se despierta Kundalini? Vaya, aquí entramos en el que todo el mundo espera que se diga. Kundalini despierta por magnetismo, por la fuerza del magnetismo. La fuerza del magnetismo en el ser humano es llamada eros, sexualidad. Y despierta con eros, con el magnetismo. Así despierta. Y asciende con los méritos del corazón, del chakra anahata, donde se encuentra Purusha y Prakriti, Shiva y Shakti. Los méritos del corazón son los que levantan Kundalini. Y los méritos del corazón, evidentemente, van totalmente opuestos a los defectos psicológicos, llamados yoes, llamados egos, llamadlos como queráis, pero va en contra. El amor universal en contra del egoísmo. El dar en contra de la avaricia y de la codicia, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, que Kundalini frena y no permite que se desarrolle el agregado psicológico. Hablo, soy pesado, pero permitidme, hablo de Kundalini. ¿Y que tiene más virtudes? Es una fuerza universal. No va a tener virtudes. Tiene todas las virtudes que imaginamos, que podemos enumerar y nos quedamos infinitamente cortos. Tiene virtudes que ni siquiera sabemos que existe el nombre de esas virtudes. Y Kundalini lo tiene. ¿Cómo Kundalini está durmiendo? ¿Cómo está durmiendo? Porque está durmiendo, pero nosotros cuando dormimos, soñamos. Venga, aunque no nos acordemos, soñamos. Nosotros ahora podría ser que estemos con los ojos abiertos, no estamos dormidos, pero estamos soñando. Somos soñadores.
todo lo contrario de estar despiertos. ¿Vale? Kundalini no sueña. Duerme con esperanza y con espera. Ella espera. No es que esté descansando, ella está en un estado de espera. ¿Y qué espera de nosotros? Pues que la despertemos. Ella espera que la despertemos. ¿Y cómo espera ella que la despertemos? La verdad, pienso que cada ser humano tiene una Kundalini, pues esperará cada una de ellas de una forma de la particularidad y peculiaridad que tenga ese ser humano. Uno será a través de un libro. ¿A través de un libro se puede despertar Kundalini? No, pero se llega a ella. Porque habrá uno que primero conocerla, saber que la tiene, porque si no sabes que la tienes, pues difícilmente vas a llegar. Y llegas a ella. Y cuando llegas y tienes una aproximación, una oración, una valoración, un encariñamiento, una inspiración, Kundalini no se queda sin moverse, esperando. Tú es una práctica tántrica. Pienso, y estaría muy bien pensar que Kundalini algo hace. Algún estímulo te da para que sigas trabajando, para que te sigas acercando, para que te identifiques con ella, para que la ames, para que comprendas que esa virtud del eterno femenino que se encuentra en tu interior es muy importante en tu autoconocimiento. Después de esos pasos de amor, de cariño, después de tener unas experiencias oníricas quizás, de otra forma, empieza a haber una relación entre Kundalini y tú. Y Kundalini pide cosas. Es femenina, pide cosas. Pide y da mucho más que pide. Lo que te va a pedir a ti, yo lo desconozco. Puede decir que no me importa, pero no es cierto. Es importante. Pues es importante para ti, también es importante para mí. Pero desconozco qué te va a pedir. ¿Cómo te lo va a pedir? ¿Cómo te va a motivar? ¿Cómo te va a llevar? Lo desconozco. Desconozco. A lo mejor también es la intimidad de cada ser humano, en la cual uno no puede entrar dentro de un ser humano y pegarle, decirle lo que tiene que hacer. El proceso iniciático, el proceso íntimo de un ser humano lo carga Kundalini. La Kundalini propia de cada uno de nosotros. Carga ese proceso. Te estimula. Porque frena ese agregado psicológico. Te hace mejor. ¿Cuánto mejor? Mejor. Te despierta. ¿Cuánto te despierta? Te despierta. Te prepara para trabajar con ella. Te hace ver las cosas de otra forma, de otra manera. Te hace valorar cosas que hasta ahora no habías valorado. Entras en el camino de Kundalini. Y cada uno entramos, lo realizamos como cada uno. Cada uno tiene una pausa.
Cada beso tiene su tiempo. Cada pareja tiene su forma de comunicarse. Cada uno se comunica con el magnetismo de la forma que se comunica. Y la libertad y la tolerancia es fundamental para que exista lo que es el hermetismo. Cuando no hay libertad ni tolerancia, el hermetismo deja de funcionar. No se puede expandir. Las dictaduras no le van bien. Acordarnos que Kundalini asciende gracias a los méritos del corazón. Y en el corazón hay mucha bondad, hay mucha misericordia, hay mucha tolerancia y pocos juicios, muchos autojuicios, pocas críticas y muchas autocríticas. Es el camino íntimo de cada uno de nosotros, el camino de Kundalini, como muchos lo han llamado, el camino de la serpiente. Y las serpientes, cuando andan, que ya sé que no andan, pero se arrastran, por no decir que se arrastran, no se arrastran en línea recta, se arrastran en forma de curva. Así que, en muchas ocasiones, nuestro camino es de esta forma, serpenteante. Bien. Kundalini. Devi, Shakti, Kundalini. Los griegos decían que esa energía se despertaba con Eros. En una teología, hay una teología que dice que Eros fue el primer dios. Tiene un hermano, Anteros. Y Eros es el amor, pero no es el amor de Cupido. Eros es el amor carnal, el magnetizarse, el caduceo de Mercurio o caduceo de Hermes, que ahora es un símbolo de medicina, no siempre fue un símbolo de medicina, fue un símbolo de la diplomacia. Y luego las cosas cambian y se fue para la medicina. Pero bueno, en un principio fue de la diplomacia. Hermes, el patrón de los hermetistas, el Hermes griego, nos iríamos al Hermes egipcio, pero nos quedamos con el Hermes griego, patrón de los ladrones, de los mercaderes, el niño listo, el dios alado. Nos dice, bueno, no nos dice, pero con su caduceo nos explica que para que esa serpiente despierte y ascienda, que no es cuestión de una sola de serpiente, aunque el Esculapio también tenía su caduceo con una sola serpiente. Pero bueno, no me voy a Hermes. Te dice que es cuestión de dos serpientes y que las dos juntas crean el símbolo del infinito. Y mucho más símbolos, pero el símbolo del infinito. Ese símbolo del infinito se encuentra, por ejemplo, en nuestro querido planeta Tierra, en las profundidades. No será un infinito como nos podemos imaginar, pero las corrientes, para mantener esta rotación del planeta y que se rote y se traslade, para mantener el magnetismo del planeta Tierra tan importante, se genera, eso dicen los sabios, y yo me baso en ellos, y me los creo, en el centro, que a lo mejor no es el centro del planeta, en ese 8, pasando
ciertos tipos de corrientes. O sea que es cuestión de dos serpientes. Que sí, que nuestra anatomía no visible u oculta, tenemos dos serpientes, Idai, Pingalai, Shishuna, lo que queramos. Pero el caduceo es cuestión de dos serpientes. Y en el mundo hindú te dice que esto es cuestión de dos serpientes. Que para despertar a tu serpiente la ha de despertar otra serpiente. Que es cuestión de juntar dos seres humanos que quieran despertar sus serpientes. Y que éstas se van a enroscar. Y que después, con los méritos del corazón, van a ascender. La ética. Van a ascender. Pero es cuestión de dos. Que una serpiente despierta a otra serpiente. Por eso, la serpiente del ser humano o de cualquier otro ser es la representación, en pequeñito, en micro, de la macroserpiente universal. Y existe esa serpiente en nuestro interior, esa Kundalini, porque esa Kundalini existe en el universo. Y que esa serpiente nos conduce un tramo del camino. Porque después, y aquí entraríamos en otro principio, la carga del camino acoge un personaje cósmico también, que es el Cristo. Así que lo que hace un ser humano no es nada extraño. Y lo que tiene un ser humano en el interior no es nada exclusivo. Existe en toda la creación. Y si la Kundalini no se la ves a un animal, a una planta, a un mineral, a un astro, a un sistema solar, no la ves en el universo, ¿y por qué no? Tampoco se la ves a tu vecino, por muy dormida que esté, pero él la tiene. Y eso mismo, no lo ves fuera, es que no lo has visto dentro. Porque una vez que la descubres dentro, descubres esa potencia maravillosa en toda humanidad y en toda la creación. Entonces, es cuando uno jamás se olvida de su Kundalini. Porque todas las Kundalinis que existen en el universo te recuerdan la tuya. Pues muchas gracias por vuestra atención. Tema para reflexionar, para meditar. Y cada uno tendrá su reflexión tan buena, tan verdadera o tan equivocada como la mía. Muy buenas noches, muy buenos días, muy buenas tardes. Encantado de estar con vosotros.